diputadas y diputados integrantes de esta comisión. Para iniciar los trabajos de esta 16ª reunión ordinaria de la Comisión de Movilidad, les recuerdo que se desarrollará en modalidad presencial. Solicito a la diputada Mayra Espino, quien el día de hoy desempeñará las funciones de la Secretaría, dar cuenta del resultado de asistencia a esta reunión y verificar el quórum necesario para llevarla a cabo. Con gusto, diputada presidenta. Se informa que hay un registro de 13 diputadas y diputados. Por lo tanto, comunico a la presidencia que hay quórum. Muchas gracias, secretaria. Una vez que se ha dado cuenta que existe el quórum necesario para llevar a cabo esta reunión, pasamos al punto 2 del orden del día. Solicito a la Secretaría dar lectura al proyecto de orden del día, someterlo a discusión y consultar si es de aprobarse en votación económica. Con gusto, presidenta, doy lectura al proyecto del orden del día de esta 16ª reunión ordinaria. Orden del día. 1. Registro de asistencia y declaración de quórum. 2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la 15ª reunión ordinaria de la Comisión de Movilidad. 4. Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen en sentido negativo de las iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en materia de regulación de servicios auxiliares de arrastre, salvamento y depósito vehicular, presentadas por los diputados Emilio Manzanilla Telles y Ricardo Sóstenes Mejía Verdeja, ambos del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen en sentido positivo con modificaciones de la proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente a las autoridades federales, estatales y municipales en el marco de sus atribuciones a realizar los estudios pertinentes y ejecutar la construcción de puentes peatonales con accesibilidad universal en la zona de la Noria de Septién, en el León, Guanajuato, para la protección de peatones, garantizando cruces seguros sobre ferrocarriles, a cargo del diputado Alan Zair Márquez Becerra y de las y los integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. 6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen en sentido positivo con modificaciones de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en materia de movilidad accesible en eventos masivos, a cargo del diputado Miguel Ángel Sánchez Rivera, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 7. Asuntos generales. Y 8. Clausura y cita para la próxima reunión. Esta discusión en el orden del día. ¿Algún diputado o diputada desean tomar la palabra sobre este punto? No hay oradores, diputada presidenta. Muchas gracias, secretaria. Una vez que ha sido aprobado el orden del día, pasamos al punto número 3, relativo a la lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la 15ª reunión ordinaria de la Comisión de Movilidad. Solicito a la Secretaría consultar en votación económica si se dispensa su lectura y se someterla a discusión. Se consulta a las diputadas y diputados integrantes de esta comisión en votación económica si se dispensa la lectura del acta. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo levantando la mano. Y quienes se abstengan, favor de levantar la mano. Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa. Toda vez que ha sido aprobada la dispensa de lectura del acta y agotada la discusión, solicito a la Secretaría consultar si es de aprobarse en votación nominal. Sí, gracias. Por instrucciones de la Presidencia, le solicito emitir el sentido de su voto mencionando nombre y grupo parlamentario. Que empiece ahí, por favor. César Agustín Hernández, Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Iván Millán, de Morena, a favor. María del Carmen Nava García, Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, a favor. Abigail Arredondo Ramos, del Grupo Parlamentario del PRI, a favor. José Luis Montalvo Luna, Partido del Trabajo, a favor.
Iván Peña de Morena, a favor. Patricia Mercado, Movimiento Ciudadano, a favor. Mayra Espino Suárez, Partido Verde Ecologista de México, a favor. Hugo Luna, Movimiento Ciudadano, a favor. Nancy Araceli Holguín, Partido Acción Nacional, a favor. Claudia Leticia García Alcántara, Grupo Parlamentario Morena, a favor. Almadelia Navarrete Rivera, Grupo Parlamentario Morena, a favor. Samantha Garza, Partido Acción Nacional, a favor. Miguel Guevara, Acción Nacional, a favor. Se aprueba el acta con 14 votos, Presidenta. Hilda Araceli Brown Figueredo, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Informo a la Presidencia que se han emitido 15 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Se aprueba el acta con 15 votos, Presidenta. Pero entonces va a haber un cambio también en los argumentos, diputada. ¿En qué argumentos? Solo hay que mencionar. Ahí viene Verdeja. Ah, perfecto. Entonces, gracias, secretaria. Continuamos con el numeral número 4 del orden del día, correspondiente a la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen en sentido negativo de las iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en materia de regulación de servicios auxiliares de arrastre, salvamento y depósito vehicular, presentadas por los diputados Emilio Manzanilla Telles y el diputado Ricardo Sóstenes Mejía Verdeja, que le damos la bienvenida a integrarse a esta reunión, ambos del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Y bueno, quisiera, ya lo saludé, agradecer la presencia del diputado Verdeja, proponente. Las iniciativas El proyecto de dictamen se realizó con base a las siguientes consideraciones, que es el proyecto en sentido negativo, y después le daré la palabra al diputado Verdeja. Las iniciativas parten de una problemática real relacionada con abusos en la prestación de los servicios de arrastre, salvamento y depósito vehicular, particularmente en lo que respecta a cobros excesivos, falta de transparencia y afectaciones económicas para las personas usuarias. Esta comisión reconoce la importancia de atender dicha problemática y de fortalecer mecanismos que protejan a las personas frente a prácticas indebidas. No obstante, del análisis de las propuestas se advirtió en primer término que la materia ya cuenta con regulación específica en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y en su reglamento, donde se prevén condiciones de operación, bases tarifarias, tabuladores y mecanismos de control aplicables a estos servicios. Al respecto, se recibió opinión negativa por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes al señalar que la creación de un nuevo tabulador nacional resultaría innecesaria porque ya existen disposiciones que obligan a las personas permisionarias a sujetarse a tarifas autorizadas. En ese sentido, la modificación implicaría sobreregulación e incertidumbre jurídica. Por su parte, SEDATU también se pronunció en contra de las iniciativas porque incorporar este tipo de regulación en la Ley General de Movilidad generaría duplicidad normativa y traslape de competencias, al tratarse de una materia ya desarrollada en legislación especializada, particularmente en la Ley de Caminos y Reglamento. Asimismo, esta comisión considera que las propuestas pretenden incorporar a la Ley General de Movilidad un nivel de detalle tarifario y operativo que excede la naturaleza de una ley general, cuya función es establecer principios, bases y mecanismos de coordinación y no sustituir la regulación específica que corresponde a otros ámbitos normativos. De igual forma, se advierte que la imposición de un tabulador nacional obligatorio para los 3 órdenes de gobierno incide en facultades que actualmente corresponden a las entidades federativas y, en su caso, a los municipios, particularmente en lo relativo a la determinación de tarifas de servicios auxiliares conforme a sus condiciones económicas, operativas y territoriales.
Por ello, la medida propuesta podría alterar la distribución constitucional de competencias y generar conflictos de armonización e interpretación entre la normativa federal y los marcos jurídicos locales. Adicionalmente, esta comisión estima que, aún reconociendo la problemática planteada, la medida propuesta no resulta idónea para atender sus causas estructurales, ya que los abusos en esta materia no derivan exclusivamente de la ausencia de tarifas, sino también de deficiencias en la supervisión, en la verificación y en la aplicación efectiva de la normatividad vigente. En ese sentido, se considera que el fortalecimiento de los mecanismos de vigilancia, control administrativo, denuncia y sanción constituyen una vía más adecuada para eliminar conductas indebidas que la creación de un esquema tarifario general. Finalmente, también se advierte que algunas de las medidas propuestas trasladan cargas administrativas y financieras a entidades federativas y municipios sin prever mecanismos de coordinación fiscal ni suficiencia presupuestaria para su implementación. Por lo tanto, con el propósito de preservar la coherencia del marco jurídico vigente, respetar la distribución constitucional de competencias y evitar duplicidades regulatorias, se consideró procedente determinar el sentido negativo del presente dictamen. Le daría la palabra al diputado proponente, el diputado Verdeja. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a la diputada presidenta de la comisión, diputada Patricia Mercado, por la oportunidad de revisar este dictamen que viene en sentido negativo, pero yo quiero aquí llamar la atención de los integrantes de esta comisión que este es un tema de altísimo interés público. Todos en nuestros lugares hemos visto cómo hay un reclamo ciudadano por los altos costos de las grúas, de los arrastres, de los corralones, que es una verdadera mafia de gángsters que están por todo el país. Yo discrepo fraternalmente de las opiniones de las dependencias. Soy 4T, pero en esto no coincido. Creo que es una visión demasiado complaciente, una visión que no se pone en los zapatos de la gente, que a veces le cuesta más sacar el vehículo del corralón que el propio precio del vehículo. Y esto afecta particularmente a la gente de bajos ingresos, a los jóvenes que pues a veces con medidas arbitrarias les quitan el carro y arreglan ya el tema administrativo, o incluso en algún evento, un choque, algún percance, arreglan también el tema penal. Pero ahora viene la tragedia de buscar que se recupere el vehículo que está en los corralones. Y las grúas cobran lo que quieren también. Aquí estamos aprobando en este momento o ya aprobamos una ley general o una reforma al 73 para crear una ley general contra el feminicidio. ¿Cuántas leyes generales no hemos creado y bases jurídicas constitucionales para leyes generales? Hay una ley general de movilidad y seguridad vial. Lo que estamos planteando es que ahí mismo, porque las leyes generales distribuyen competencias entre niveles de gobierno, pues se puedan establecer parámetros, directrices y un tabulador único para efecto de que no ande cada quien por su lado, generando cobros desproporcionados, confiscatorios, que se toman luego como medida de presión, de extorsión y de chantaje. Yo he visto muchos casos de esto. Además, las mismas policías estatales en varios lugares son los que administran y regentean los corralones. Entonces, el negocio lo tienen totalmente arreglado. Y entonces, ¿qué estamos planteando? Que en una ley general se establezcan medidas. Se los digo también por la experiencia profesional y del sector público. Yo este tema lo he tratado de sacar también a veces que estaba en el gobierno y de verdad siempre hay un dique. O sea, ¿quién está detrás de estas mafias que administran los corralones y las grúas en el país? Porque no hay poder humano que los pueda mover y para eso hay una ley. Aquí hemos hecho grandes reformas porque este sector permanece intocado. Ustedes saben, y lo voy a mencionar muy rápido para no abusar de su tiempo, pero hay cobros indebidos y desproporcionados. Hay uso de vehículos como rehén hasta el pago total de servicios. Muchas veces
Insisto, esta existencia de tabuladores dispersos no ha impedido que persistan estos cobros desproporcionados ni que los corralones operen como mecanismo de presión económica sobre la ciudadanía. Por eso consideramos que una ley general no invade competencias, distribuye competencias, por el contrario, y es el instrumento constitucional previsto para establecer bases mínimas obligatorias en materias concurrentes. Precisamente por eso, desde una ley general, crear un tabulador nacional que no representa centralismo ni sobreregulación, solo una medida de coordinación y protección de derechos, porque hoy estos corralones y estas grúas son mecanismos confiscatorios, son mecanismos de cobros indebidos e injustificables. En mi opinión, y lo digo con respeto, no aprobar esta reforma o incluso modificar el dictamen enriquecido por las aportaciones de todos los legisladores, pero dejar la legislación en sus términos, solamente seguirá normalizando la confiscación encubierta, la opacidad tarifaria, la colisión de servidores públicos concesionarios y prácticas que asemejan un verdadero cártel de los corralones y de las grúas, intereses mafiosos que no pueden seguir, y por eso hicimos esta propuesta. Entendemos que desde una visión conservadora, de no hagas olas, pues, no se le quiere mover. No lo digo por la comisión, lo digo por las opiniones que recibió la comisión. Pero yo le pido aquí a esta comisión de movilidad, porque verdaderamente este es un tema que le duele a la gente en todos lados, pues que se pueda regresar el dictamen, que lo vuelvan a revisar, que lo vuelvan a enriquecer y que hagamos el cabildeo que se tenga que hacer con las áreas del gobierno, porque son visiones muy burocráticas de, bueno, pues no, ya hay un tabulador en tal lado. Pues sí, pero ese es el problema, que no los aplican. Cada quien cobra lo que quiere y como quiere, y por eso yo fraternal y respetuosamente les pido una de dos: o que se rechace el sentido negativo, que se regrese y que se pueda volver a plantear. De no ser así, pues vamos a perseverar, porque este es un tema que nos está pidiendo la gente, y que cualquiera de ustedes que tiene alta sensibilidad, que vea a la gente, sabe que a la gente está harto de estos excesos que se ven en las grúas y en los corralones. Sería cuanto, Presidenta, y muchas gracias. Muchas gracias. Antes de abrir la ronda de intervenciones, necesito consultar a la secretaria que consulte en votación económica si se dispensa la lectura del proyecto de dictamen y someterlo a discusión abriendo una lista de oradores. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta en votación económica si se dispensa la lectura del proyecto de dictamen. Quienes estén por la afirmativa de dispensar la lectura, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo levantando la mano. Quienes se abstengan, favor de levantar la mano. Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa. Está a discusión el proyecto de dictamen. ¿Alguna diputada o diputado desea hacer el uso de la voz? Diputada Presidenta, le informo que se han anotado para hacer uso de la voz 2 diputados. Hasta ahorita. 3. Una disculpa, diputada. 4. Adelante. 5. 5 diputados. El diputado Hugo Luna. ¿Puedo hablar al final? ¿Puedo hablar al final? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién sigue? Diputada Nancy. Diputada Nancy. Sí. Ahorita te las anoto. Gracias, Presidenta. Muy reconocida la propuesta que nos hace el diputado promovente, y la verdad sí es un tema complejo, yo lo ubico a lo mejor a nivel federal, lo que platicaba o lo que ahorita comentaba acerca de las leyes generales, que si vienen a regular o marcar directrices de cuál debe ser la actuación de, pues principalmente en este caso, pues de marcar una tarifa, más sin embargo, ya analizándolo de una manera muy particular como Estado, como municipio, indistintamente de que la regulación de un cobro
no lo dudo que en un estado debe estar estratosféricamente o contra otro municipio. Los espacios donde las unidades tienen resguardo, pues se encuentran en todo el estado que tienen atribución. Digo, podemos recoger, yo lo digo en el caso de Nuevo León, podemos recoger una autoridad municipal, una autoridad de investigación, carros en un municipio que está a kilómetros de distancia de donde se encuentra el resguardo del vehículo. Entonces, el fijar un tabulador de una grúa que puede trasladar un vehículo 15, 20 kilómetros de distancia, cuando otra grúa va a situarse a 80 kilómetros de distancia de donde fue el incidente vial o donde está el derivado de la investigación, eso yo creo el sentido de la opinión que emitió en este caso, la opinión no favorable. O sea, sí es un tema complejo de análisis porque pues no, y muchos de ellos, a pesar de que muchos de estos son privados y poco transparentes en esas cuotas, pues muchos de los espacios también vienen a convertirse del mismo municipio que ha adquirido o la misma autoridad tenga un espacio de resguardo. Y sí, en esa disyuntiva de cuál es lo correcto, cuál es lo más prudente para un ciudadano, pues tendríamos que entrar en todo eso, o sea, cómo se sitúan, las distancias que operan, los días que se encuentran, la información que para el ciudadano en su momento de que su vehículo se ha retirado. O sea, yo me iría más a que esa información esté accesible para que él desde cuando es retirado su vehículo esté consciente de que tu vehículo te cuesta que esté en resguardo 300 pesos diarios, 200, no tengo idea. Esas tarifas sí, la autoridad que lo está reteniendo, poder fijar, que estén conscientes cuánto va a durar resguardado y cuánto te cuesta tenerlo guardado mientras no arreglas un tema patrimonial, un tema de investigación, un tema de un accidente vial. O sea, en esa parte yo sí comparto, esa transparencia sí es necesaria, es muy necesaria que el ciudadano esté consciente de lo que implica el que el vehículo esté resguardado en ese espacio, más sin embargo la atribución del tabulador para que todos sean fijados de una manera, pues obviamente todos parejos, yo creo y comparto el sentido de la opinión, es complejo porque las distancias son completamente distantes unas de otras. La competencia, a lo mejor en este caso, cuando las autoridades llevan a cabo esas concesiones, exigir que sean de forma pública, cómo les entregaste la concesión, bajo qué lineamientos, bajo qué costos le vas a dar al ciudadano. Ahí yo creo que es la parte medular donde el que venga y que una autoridad le autorice una concesión a la empresa o al particular, desde un origen sepamos a qué tarifas, a qué costos, a qué unidades, a qué garajes, lotes se van a ir a resguardar y que el ciudadano conozca, pues este fue el de las mejores condiciones, ¿no? El de las mejores condiciones para el ciudadano y que en este caso la autoridad le está cediendo esa concesión. Entonces yo me apuntaría más hacia un tema de los procesos que llevan a cabo las autoridades para concesionar esos espacios y que el ciudadano a través de, a lo mejor, no precisamente a lo mejor en esta ley, o desconozco si en esta ley cabe esta posibilidad, que sea transparente para el ciudadano desde el momento en el que es retirado su vehículo, cuáles son los costos que implica el que esté resguardado. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. No sé si lo voy a hacer de manera ordenada como pidieron la palabra, pero voy a ir nombrando. El diputado Iván Millán, si le pueden pasar el micrófono, por favor. Gracias, presidenta. Gracias a todos los compañeros. Yo quiero comentar que concuerdo mucho con el diputado que presenta la iniciativa. Nosotros hace unos días presentamos también una y la turnaron a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, en donde pedíamos que se vigile su cumplimiento de las tarifas. Toda vez que yo también lo he vivido en carne propia y muy seguido, ha habido abusos por parte de los corralones
pero es un contubernio que tiene el corralón con las autoridades. Yo creo que es muy lastimoso para las personas, para los jóvenes que van al día, como comenta el diputado Mejía, porque justo ayer me etiquetaron en un video donde van jóvenes, en media hora tenían 20 motocicletas en la grúa, donde los llevan, y la multa era de 170 pesos, pero la grúa era de 3,500. Y jóvenes que no ganan eso en un día. Yo creo que sí se debe de supervisar eso, creo que se debe de nuevamente estudiarlo, porque a diario pasa eso, y no nada más con las motocicletas, sino en general con el transporte. Comentarles también que hace poco un joven que me llamó, iba manejando un tráiler, lo detienen por un asunto de tránsito y no había ningún delito que perseguir, lo llevan al Ministerio Público, le cobraban 140,000 pesos del arrastre tan solo de 1 kilómetro, 140,000 pesos. En mi calidad tuve que hablar con el secretario de Movilidad de la región y lo bajaron a 40,000 pesos. Pero imagínense, 140,000 pesos, aún 40,000 pesos creo que es mucho, el arrastre de la grúa. Entonces, ¿qué está pasando ahí con esas concesiones de esas grúas? Pero además de todo eso, en el video que yo observé, que me mandaron estos jóvenes, los de las grúas salen y se burlan todavía y le dicen que le hagan como quieran. Eso está pasando en el Estado de México, lastimosamente, como dice el diputado Ricardo, que la verdad es que yo comparto con lo que él está diciendo. Nosotros metimos una iniciativa similar, pero la turnaron a la Comisión de Comunicaciones y Transportes. Entonces creo que sí se debe de analizar. Yo creo que anuncio que mi voto será en contra, y lo digo con mucho respeto de la presidenta, a quien estimo mucho, pero sí está pasando eso y se tiene que regular. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, diputado. El diputado Montalvo, José Luis Montalvo, por favor. Acá si le pasan el micrófono. Si levanta la mano, diputado. Gracias. Muy buenas tardes, compañeros, compañeras. Saludo con afecto a mi compañero Ricardo Sóstenes Mejía, alias el Tigre, de Coahuila. Sí, me parece que la propuesta del compañero Ricardo y de Emilio Manzanilla recogen una preocupación muy a voces que hace la ciudadanía con relación a cómo se manejan los depósitos. El problema de los depósitos vehiculares, tal como lo precisa nuestro compañero diputado, tiene que ver más con la corrupción que se maneja en el ámbito de la policía estatal, policía municipal, policía ministerial o ministerios públicos, que ponen precio a la entrega de vehículos, porque en las zonas donde ocurre un accidente de tránsito o una falta al reglamento de tránsito o la descompostura, en torno o cercano a ese punto hay 3, 4, hasta 5 depósitos vehiculares. Y se estila que la policía estatal llama a uno o llama a otro con el propósito de entregar alguno de estos depósitos, o el que presenta mejor, como dicen, hay una propuesta, el mejor postor para hacer la entrega del vehículo. Entonces es una cadena, te llaman, te piden 2,000 pesos por un vehículo que tú le tienes que entregar de mano al oficial, o si es un tráiler, 10,000 pesos al Ministerio Público para que te lo asigne, precisamente porque los cobros son excesivos. Pero es toda una cadena. Entonces, pues, ahí tendríamos que dar cuenta a las fiscalías. Quien hace uso de la voz, nos hemos reunido con las fiscalías, con las
secretarías de seguridad pública, en el caso del Estado de México, hemos planteado estas corrupciones y que tiene que terminarse. A propósito de la propuesta, yo le veo muchas bondades, a lo mejor donde casi todas las iniciativas se detienen, es en la propuesta que se hace de que sea el gobierno municipal, estatal o federal quien cubra el pago correspondiente del arrastre o del resguardo en los depósitos, porque, bueno, casi siempre que se hace una propuesta y se toca dinero, casi siempre es una recomendación de que no se apruebe. En ese sentido, yo quisiera proponer a la mesa directiva de esta comisión, a su presidenta, a sus secretarios e integrantes, que podamos evitar la discusión de esta propuesta, que la bajemos y que busquemos en consecuencia darle oportunidad de que sea modificada y nuevamente presentada, o sea que no la votemos para dar oportunidad de que los proponentes pudieran hacer una modificación. Es mi propuesta, presidente. Muchas gracias, diputado Montalvo. Le daría la palabra a la diputada María del Carmen Nava. Muy bien. Buenas tardes a todos, compañeros. La verdad, compañera presidenta diputada, yo pensaba votarla a favor, pero oyendo el argumento que dice el compañero proponente, la verdad va a ser en contra, porque en mi municipio honestamente se está dando y se está dando bastante. Hay levantamiento de moto, hay levantamiento de vehículos, sin ningún argumento que lleve a fundamentar el levantamiento, llevan todo en regla, y los costos son muy caros. Entonces, en ese sentido, diputadas, yo abono a los compañeros que acaban de participar y la verdad sí yo también quisiera alzar la voz hoy en esta comisión por mi gente, por mi distrito, por mi comunidad, los cuales también han sido afectados. Yo sí estoy de acuerdo con usted, compañero, porque se está viviendo. Los que vivimos en el territorio y los que vamos, sí lo vivimos y sí tenemos mensajes en los cuales, oiga, échenos la mano, oiga, ayúdenos, oiga esto, oiga, tengo todo en regla y aún así me la quitaron, oiga, me están cobrando bastante, oiga, mi carro, oiga, pues mejor lo dejo. Cuestiones de esas, presidenta. Entonces yo sí, en ese sentido también, la verdad, lo voy a votar en contra. La verdad, por respeto a la ciudadanía que ha votado por mi persona y no los voy a defraudar. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputada. Diputado Hugo Luna. Bueno, escuchando y tratando de encontrar cómo pudiéramos abordar este tema, quizá de otra manera, pero buscando un objetivo similar. Yo quisiera proponerle, diputado, con el respeto y el cariño que le tengo, que si me acepta le quiero hacer una propuesta. Trabajar una nueva iniciativa que en términos de la ley general en materia de movilidad creo que pudiéramos incluir un nuevo capítulo donde creáramos un registro nacional de autos incautados, haciendo un símil al mecanismo que existe en materia de seguridad del Registro Nacional de Detenciones, que usted conoce perfectamente, o también a una responsabilidad en materia municipal, que es el registro civil, donde también existe una plataforma nacional en materia de registro civil. Es decir, hoy en día cualquiera de los municipios de este país, a través de sus registros civiles, tanto actas de nacimiento, actas de matrimonio, actas de defunción, entran a un sistema nacional que puede ser consultado y sobre todo que genera las condiciones de transparencia del proceso administrativo realizado. ¿A dónde quiero llegar? Si nosotros en la Ley General de Movilidad creamos
insisto, no tengo hoy el nombre correcto, pero un registro nacional de autos incautados donde obliguemos, al ser una ley general, a las autoridades estatales y municipales que cuando exista una detención de un vehículo automotor tengan que subirlo a una plataforma nacional, que lo primero que lograríamos ahí sería una transparencia no solo del vehículo, de su ubicación, sino también de las condiciones bajo las cuales se llevó a cabo la incautación e incluso los gastos relacionados a este. Si nosotros lográramos eso, pasaríamos de la total opacidad a la exposición total del estatus del vehículo y entonces sería una herramienta muy útil para entonces sí exhibir e inhibir, por lo tanto, los actos abusivos en la totalidad del territorio nacional. Pero eso además también podría ser una herramienta complementaria en materia de seguridad nacional, es decir, podríamos saber exactamente dónde, cuántos, cuándo, quién lo ingresó, en qué circunstancias lo ingresó, cuál fue el motivo por el cual se ingresó y en ese momento esa exposición o esa apertura nos permitiría en estricto sentido al final defender al ciudadano. Y podemos incluso trabajarlo, esta nueva iniciativa de la mano con la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad, donde están los secretarios y secretarias de movilidad de todo el país, de las 32 entidades, que hoy preside el secretario Daniel Cibaja del Estado de México y la vicepresidencia la tiene Diego Monraz del Estado de Jalisco. Dos personas que tienen mucho conocimiento, mucha expertise en el tema. Entonces, podríamos trabajarlo con las propias autoridades estatales, la creación de este registro y al final imponer la obligatoriedad y las condiciones bajo las cuales se realizaría. Con eso controlamos las tarifas, no, pero sí exhibimos y transparentamos el mecanismo bajo el cual ese auto fue incautado, pero incluso damos una certeza al ciudadano de en qué condiciones ingresó, para que luego el otro vía crucis, que es en qué condiciones lo recupero, o incluso dónde está mi auto, porque también eso existe. El auto puede ser retenido, levantado, y tú no sabes si te lo robaron, y se convierte esto realmente en un vía crucis. Entonces, en conclusión, si me acepta, podemos trabajar juntos una nueva propuesta, insisto, de un registro nacional de autos incautados, que nos dé la herramienta para que paulatinamente vayamos trayendo a cuenta a las 32 entidades federativas y a todos los municipios del país y que como resultado final obtengamos, si no todo, pero gran parte de los objetivos que usted estaba buscando en su propuesta. Gracias. Gracias, diputado. Yo lo que quisiera decir es verdad, yo soy una de las primeras que ha cuidado muchísimo el que la Ley General de Seguridad y de Movilidad y Seguridad Vial no invada competencias, ¿no?, de municipios y estados y tenga como muy claras dónde sí puede y dónde no puede. No siempre lo he logrado, aquí se han votado cuestiones que desde mi punto de vista, digamos, se meten, digamos, la decisión en competencias de estados y municipios. Las leyes generales son complicadas, ¿no? Las leyes generales, los estados dicen, me metes por la ventana lo que no me puedes meter por la puerta, ¿no? Y entonces me haces desde el centro hacer cosas que sí invaden mis competencias. Es verdad, sí, desde la comisión, desde la presidencia hemos cuidado, digamos, mucho eso y a veces podemos no tener razón. Me parece que lo que están planteando las dos secretarías y esta presidencia es el problema es real, pero no se resuelve de manera nacional, sino se resuelve de manera estatal
con, digamos, con los instrumentos que hay, incluso Comunicaciones y Transportes dice, eso ya está regulado, a lo mejor no, pero dice, ya está regulado, ya hay un reglamento, está la ley de caminos, eso está, y esto implica una sobreregulación. Entonces, me parece que todos tenemos argumentos. Yo les propondría que primero votáramos, y además con la propuesta que ha hecho Hugo Luna y seguramente todos ustedes, incluso el diputado Millán, tiene una iniciativa que igual que no se vino para acá, sino que se fue a Comunicaciones. Entonces, primero les pediría que votáramos que, digamos, se retirara este dictamen para poder trabajar, a quien les interese, digamos, este dictamen con la propuesta de Hugo Luna, con la propuesta incluso de la misma iniciativa que metió el diputado allá, digamos, qué propuestas hizo para poder hacer una iniciativa y proponerle a la mesa directiva que cuando se presente esta iniciativa se haga Comisiones Unidas, Comunicaciones y Transportes y la Comisión de Movilidad, para que de una vez nos pongamos de acuerdo en un tema que efectivamente es muy doloroso para la población, ¿no? Entonces, primero sería, si retiramos el dictamen, a favor, en contra y lo que diga la mayoría. Si se acuerda retirar el dictamen, le pediríamos al diputado que el proceso legislativo es que usted retire la iniciativa y nos pongamos a trabajar, digamos, lo más pronto posible. Creo que los temas están claros en una nueva iniciativa. Si se decide que no se retira y que seguimos adelante con la votación, pues seguimos adelante con la votación. ¿Les parece que tengamos estos dos momentos de votación? Sí. ¿Sí? Bueno, pues entonces, primero pongo a votación si retiramos este dictamen en este momento con, digamos, la petición al diputado de que lo que procede es que él mande a la mesa directiva una carta retirando su iniciativa para poder trabajar, digamos, con las distintas propuestas. Entonces, secretaria, le pediría que pudiera en votación económica votar si se retira este proyecto de dictamen para trabajar un proyecto nuevo con las consideraciones que aquí se han hecho. Perdón. Diputada, por favor. Si le dan a la diputada. Bueno, es una sugerencia, porque ya aprobamos la orden del día. ¿Mande? Entonces yo creo que más que retirarlo, yo creo que sería votarlo en contra, porque ya la aprobamos y no tendríamos que haberlo retirado antes. Entonces, Pues también, si quieren, votamos, o sea, por eso decía, votamos, la primera Sí, es si no, lo no. retiramos y la segunda es si votamos a favor o en yo creo contra que del votarla dictamen. en contra. ¿Eh? ¿Se puede cambiar qué? Pero ya vota, pero aprobamos. Ah, sí, pero se puede cambiar, sí. Pero la discusión está en el sentido de que si se vota en contra o se vota a favor, Sí. hay una tercera propuesta que he hecho, retirarla. Así es, retirarlo. Sí, sí se puede, diputado. O sea, la propuesta sería retirarlo en este momento, porque estamos en el pleno de la comisión, el pleno de la comisión puede tomar cualquier tipo de decisión, o segundo, votarlo a favor o en contra, el dictamen, ¿no? Sí se puede. Entonces, secretaria, si puede poner a votación si se retira este dictamen en este momento de la discusión de nuestra reunión. De acuerdo. Por instrucciones de la presidencia, someto a votación económica si se retira el dictamen por los argumentos ya discutidos en este pleno de la comisión. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Abstenciones. Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa. Muchas gracias, secretaria. Entonces, ¿está de acuerdo, diputado, en retirarlo mañana? Sí, adelante, por favor. Gracias, presidenta. Pues valoro mucho la sensibilidad y la empatía de los integrantes de esta comisión.
Lo más importante es tocar el tema y buscar alternativas. Creo que todos coincidimos en que hay abusos, es desproporcionado. Yo creo que la ingeniería constitucional y legal permite buscar fórmulas jurídicas. O sea, no ser, lo digo con respeto, tan ortodoxos de que ya… O sea, ¿por qué hay una ley general de movilidad si no vamos a distribuir facultades, competencias o fijar parámetros? Yo haría el símil con la que tiene que ver con desaparición forzada, con el tema de secuestro, con varias leyes donde establecen penalidades. Y eso baja a todo el país. Evidentemente aquí, como los pusieron varios, pues hay parámetros, circunstancias geográficas, que tendría que haber ciertos criterios, pero ya hay un mínimo y un máximo, no como ahora que cada quien hace lo que quiera. Lo que dice mi amigo Hugo Luna es muy correcto. O sea, ¿cuánto se inhibiría si quedara una huella del policía que genera el arrastre, que manda la… De seguro que muchos se inhibirían. Por eso se creó también el Registro Nacional de Detenciones, para evitar el tema de la desaparición forzada, para evitar el tema de que te lo andaban paseando un rato y luego parecía que ya era culpable. Creo que es una gran aportación el Registro Nacional de Detención. Entonces, podría haber algo de este tipo. Venimos saliendo hace unos días de la reforma que ustedes votaron para la Auditoría Superior de la Federación. Esa reforma se construyó en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, se escuchó al gobierno, se escuchó al auditor y se llegó a un consenso y se presentó una iniciativa. Yo creo que aquí valdría la pena, es una sugerencia respetuosa, a lo mejor hacer un ejercicio similar para ya poner verdaderamente un freno a estos abusos confiscatorios y corruptos que hay en este tema. Entonces yo agradezco mucho y para honrar lo que aquí se votó, yo retiraría la iniciativa, pero sí les pediría que me permitan sumarme, aunque no soy miembro de esta comisión, a las discusiones, y pues si hay que argumentar juntos con el gobierno hay que hacerlo, porque no podemos estar en el inmovilismo y decir que ya hay una ley de caminos y que cada quien haga lo que quiera, ¿no? Entonces, pero muchas gracias, presidenta y diputadas y diputados. Gracias, diputado. Sí, tanto la Comunicaciones y Transportes como SEDATU hemos trabajado muy bien, digamos, a veces con diferencias y encontramos el cómo sí y podemos modificar los dictámenes. Entonces, me parece que estarán totalmente dispuestos a sentarse a la mesa. Y como es una iniciativa, pues usted, por supuesto, que puede volver a presentar la iniciativa, a lo mejor ya firmada por distintos diputados, diputadas de esta comisión, que cuando esté la iniciativa, pues se las pasaremos para ver si la quieren firmar, ¿no? Pero, por supuesto, usted y el diputado Manzanilla, ¿no? Que también seguramente lo hará. Sí, muchas gracias, diputado. Ahora pasamos al punto 5 del orden del día, relativo a la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen en sentido positivo de la proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta respetuosamente a las autoridades federales, estatales y municipales en el marco… Gracias, diputado. En el marco de sus atribuciones, a realizar los estudios pertinentes y ejecutar la construcción de puentes peatonales con accesibilidad universal en la zona de la Noria de Septién, en León, Guanajuato, para la protección de peatones, garantizando cruces seguros sobre ferrocarriles, a cargo del diputado Alán Zair Márquez Becerra y de las y los integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. No llegó el diputado, ¿verdad? ¿Proponente? No. Bueno, este dictamen en la Junta Directiva de la Comisión se le hizo, por eso está planteado con modificaciones, una modificación que se va a poner en pantalla. Y le pediría al diputado Goluna, que hizo la propuesta, que explicara por qué la modificación. ¿No se puede poner un poco más grande para que lo lean? Un poquito menos. Ahí está.
O sea, los dos son en sentido positivo, solo que lo que estamos proponiendo es que se vote el dictamen en sentido positivo con las modificaciones que en este momento se explicarán y las leeremos textualmente. ¿El micrófono? No sé si podríamos tener aquí porque no puede leer el diputado tan lejos. Bueno, como antecedente para las compañeras y compañeros diputados, el exhorto que hacía el diputado originalmente hablaba de un exhorto a las autoridades federales, estatales y municipales para, en resumidas cuentas, hacer puentes peatonales de cruces seguros en la vía del tren de León, Guanajuato, pero yo hacía ver en la junta directiva que el derecho de vía de la vía del tren es estrictamente federal y que no es posible ni que el municipio ni el estado intervengan. Primero, porque existe una serie de condiciones técnicas y de seguridad que solo la federación tiene facultades para establecer y lo hace a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y a través de su agencia de trenes y transporte público integrado. Como muchas y muchos de ustedes saben, el derecho de vía es de alrededor de 30 metros o más a partir del eje de la vía, pero no solo es eso, sino que las condiciones técnicas de cualquier cruce seguro o paso vehicular y peatonal, la única autoridad que tiene facultad de establecerlas y de construirlas es la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y regularmente lo hace a través de su concesión que tiene otorgado en la vía del tren, donde les establece, similar a lo que sucede con el TUA en los aeropuertos, como parte de la contraprestación de la concesión. Aprobarlo, que se lo pedimos a la autoridad estatal y municipal, es tanto como pedir al gobierno de la Ciudad de México que se meta a bachear las pistas del aeropuerto de la Ciudad de México. Es decir, no es posible que nosotros le pidamos algo que no tienen facultades. Entonces, la corrección que yo propuse y que se aprobó en la mesa directiva es que el exhorto se lo hagamos a la autoridad que en realidad tiene competencia, facultades, pero además tiene la herramienta técnico y administrativa para realizarlo, ¿no? Y como ustedes pueden ver ahí la redacción es hacérselo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Agencia de Trenes y Transporte Público Integral. Adicionalmente les hice notar que estos tramos son los que están considerados en el proyecto de la presidenta y del gobierno federal para el transporte de pasajeros en el Bajío, donde ellos están ahorita en realidad en un proceso de liberación de derecho de vía y diseño de todas las infraestructuras necesarias. Entonces, contraponer cualquier acción del municipio o del estado iría en contra del propio proyecto que hoy está gestionando el gobierno federal. ¿Es cuánto? Diputado, una pregunta. La pregunta es, digamos, si Comunicaciones y Transportes, si la federación puede llegar a un municipio, poner un puente sin comunicarse con el municipio y con el estado. Eso es lo que estás proponiendo, que no haya ningún tipo de coordinación. Es que no está obligado. O sea, lo que quiero decirles, o lo vuelvo a decir, las pistas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México o del AIFA o de Guadalajara o de Monterrey, se les da mantenimiento, se les da trabajo y no tiene nada que ver ahí la autoridad municipal o estatal. Es tanto como pedirle al municipio de Manzanillo, ponía yo el ejemplo hace rato, que cuidara que no hubiera contrabando en la aduana de Manzanillo. Otra vez, es territorio de la nación en ese caso. No tiene ninguna facultad y no le podemos dar ninguna facultad, incluso tendrían hasta responsabilidad en caso de que actuaran dentro del área federal. Muy bien. Bueno, pues
sería el dictamen que ustedes tienen en sentido positivo con estas modificaciones. Así sería la votación. No sé si alguien quisiera tomar la palabra. Por favor, el diputado Montalvo. Como todo de lo que hacemos aquí los legisladores, los exhortos son una especie de llamada a misa. Es un toque de campanas, quien quiere acudir a misa lo va a hacer. Los exhortos no tienen como tal quien los recibe la obligación de atenderlos, específicamente para generar una acción. Yo creo que está bien, me parece y pertinente el anexo que se le está haciendo a la propuesta, porque al final está en el ámbito de sus atribuciones y su competencia. Y efectivamente quienes hemos trabajado en el ámbito municipal, como regidores, presidentes, secretarios del ayuntamiento, entendemos que lo que es del ámbito federal es del ámbito federal. A veces sí nos compete un poco lo estatal, pero, por ejemplo, pongo un ejemplo, en donde tenemos ríos o tenemos canales, como en el caso del Estado de México, que tenemos un canal de la compañía, que también tiene extensiones determinadas por la ley, o las vías del tren, o los que tenemos de las torres de electrificación, que también tienen 7.5 o 15 metros según el caso, y luego son ocupadas por particulares. Los municipios, pues, por más que quieran, no pueden hacer nada, son del ámbito federal. Entonces, yo creo que como tal el exhorto está bien y esperemos que pues, lo atienda la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Ojalá se dé el tema de los puentes peatonales con esas características. Muchas gracias, diputado. Secretaria, si puede poner a consideración de la comisión que se dispense la lectura y después ver si hay más diputados, diputadas que quisieran tomar la palabra. Claro que sí. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta en votación económica si se dispensa la lectura del proyecto de dictamen. Leo el dictamen con la modificación. Del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a través de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado en el ámbito de su competencia, así como en términos de la administración de la concesión de la vía férrea, a realizar los estudios pertinentes, planear y ejecutar la construcción de puentes peatonales con accesibilidad universal en la zona de la Noria de Septién, en León, Guanajuato, para la protección de peatones, garantizando cruces seguros sobre ferrocarriles para que en el ámbito de sus respectivas competencias… Ahí se queda. Ahí se queda. Está una redacción ahí cortada. Realicen los estudios. Sí. Sí. Ajá. Sí, bueno. El lenguaje para la protección de peatones. Realicen los estudios técnicos de movilidad. De acuerdo. No, ya. Ahí está. Usted sí ve, diputado. Sí. A ver, termine de leerlo, por favor. Por favor. Realicen los Gracias. estudios. Realicen los estudios técnicos de movilidad y seguridad vial necesarios para determinar la viabilidad de la construcción de puentes peatonales en la zona conocida como la Noria. Se repite. De acuerdo. Lo demás Ya queda lo en sus tienen ahí. términos. Bueno. Lo demás queda en sus términos, ¿no? De acuerdo. Quienes estén por la afirmativa de dispensar la lectura, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo levantando la mano. Quienes se abstengan, favor de levantar la mano. Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa. Gracias, Presidenta. No sé si alguien más quiera tomar la palabra sobre este tema. Entonces, en votación nominal, sí puede poner a votación el dictamen en sentido positivo con las modificaciones planteadas. De acuerdo.
Por instrucciones de la Presidencia, se le solicita emitir el sentido de su voto mencionando su nombre y grupo parlamentario, en términos de lo comentado en este pleno. Por favor. Se empieza la diputada Marcela. Marcela. Marcela Michel López, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Hilda Araceli Brown Figueredo, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Fernando Vilches, Partido del Trabajo, a favor. César Hernández, Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Iván Millán, de Morena, a favor. María del Carmen Nava García, Grupo Parlamentario del Verde Ecologista, a favor. Abigail Arredondo Ramos, del Grupo Parlamentario del PRI, a favor. José Luis Montalvo Luna, Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, a favor. Iván Peña, de Morena, a favor. Patricia Mercado, Movimiento Ciudadano, a favor. Mayra Espino Suárez, Partido Verde Ecologista de México, a favor. Hugo Luna, Movimiento Ciudadano, a favor. Nancy Holguín, Partido Acción Nacional, a favor. Claudia Leticia Garbias Alcántara, Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Almadelia Navarrete Rivera, Grupo Parlamentario Morena, a favor. Alejandro Pérez Cuellar, del Verde, a favor. Samantha Garza, Partido de Acción Nacional, a favor. Miguel Guevara, Acción Nacional, a favor. Fátima Cruz Peláez, de Partido Verde, a favor. Informo a la Presidencia que se han emitido 19 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Se aprueba el dictamen con 19 votos, Presidenta. Muchas gracias, secretaria. Pasamos al punto 6 del orden del día, relativo a la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen en sentido positivo con modificaciones de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en materia de movilidad accesible en eventos masivos, a cargo del diputado Miguel Ángel Sánchez Rivera, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. La iniciativa tiene por objeto incorporar a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial disposiciones en materia de movilidad accesible en eventos masivos, a fin de establecer la obligación de diseñar planes especiales de movilidad con enfoque preventivo, coordinación interinstitucional y evaluación de resultados ante escenarios que implican una alta concentración de personas. La Comisión reconoce que la propuesta parte de una problemática real, en tanto los eventos masivos generan alteraciones significativas en la dinámica de movilidad, incrementan la demanda de transporte, saturan la infraestructura vial y elevan los riesgos en materia de seguridad vial, especialmente en zonas de alta afluencia peatonal. En ese sentido, se coincide en la necesidad de fortalecer la planeación anticipada y la capacidad institucional de respuesta frente a estos escenarios, a fin de prevenir siniestros, reducir afectaciones urbanas y garantizar el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial. Asimismo, se considera que la propuesta es congruente con el enfoque de sistemas seguros y con el carácter preventivo que debe orientar la política pública en materia de movilidad. No obstante, del análisis de la iniciativa, esta comisión consideró que el planteamiento original incorpora un nivel de detalle normativo que excede la naturaleza de la ley general al establecer contenidos específicos y obligatorios para los planes especiales de movilidad, lo que podría limitar la flexibilidad operativa de las autoridades y desbordar el marco competencial previsto en la Constitución. En ese sentido, se estima que la regulación propuesta en sus términos originales podría invadir ámbitos de atribución de las entidades federativas y municipios al establecer disposiciones que corresponden a la planeación y gestión local de la movilidad. Por ello, esta comisión consideró necesario realizar una adecuación normativa que permita preservar la finalidad de la iniciativa sin alterar la naturaleza de la Ley General de Movilidad ni la distribución constitucional de competencias. En consecuencia, se propone reorientar la propuesta para incorporar la atención de los eventos masivos dentro del ámbito de las atribuciones municipales, en reconocimiento de que son las autoridades locales quienes tienen una relación directa en el territorio, la infraestructura urbana y la gestión cotidiana del espacio público.
De esta manera se logra una incorporación más armónica en el marco jurídico vigente, evitando la sobreregulación y permitiendo que las medidas se adapten a las condiciones específicas de cada contexto territorial. Asimismo, la modificación propuesta retoma la esencia de la iniciativa, al reconocer la necesidad de implementar programas especiales de seguridad vial en contextos de alta afluencia de personas, incluyendo los eventos masivos, pero sin imponer esquemas rígidos desde la legislación general. Con ello, se fortalece la capacidad de respuesta de las autoridades municipales al tiempo que se respeta el principio de concurrencia y coordinación entre los 3 órdenes de gobierno previsto en la Ley General. Solicito a la Secretaría consultar en votación económica si se dispensa la lectura del proyecto de dictamen y someterlo a discusión. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta en votación económica si se dispensa la lectura del proyecto de dictamen. Quienes estén por la afirmativa de dispensar la lectura, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo levantando la mano. Y abstenciones. Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa. Esta discusión del proyecto de dictamen. ¿Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la voz? No hay diputados o diputadas que quieran hacer uso de la voz. Toda vez que ha sido aprobada la dispensa de lectura y agotada la discusión, solicito a la Secretaría consulte si es de aprobarse el dictamen en votación nominal. Por instrucciones de la Presidencia, se le solicita emitir el sentido de su voto mencionando su nombre y grupo parlamentario. Con la diputada Michelle, por favor. Marcela Michelle López, Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Hilda Araceli Brown Figueredo, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Fernando Vilches, Partido del Trabajo, a favor. César Agustín Hernández, Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Iván Millán, de Morena, a favor. María del Carmen Nava García, del Verde Ecologista, a favor. Abigail Arredondo Ramos, del Grupo Parlamentario del PRI, a favor. José Luis Montalvo, PT, a favor. Iván Peña de Morena, a favor. Patricia Mercado, Movimiento Ciudadano, a favor. Mayra Espino, del Partido Verde, a favor. Hugo Luna, Movimiento Ciudadano, a favor. Nancy Holguín, Partido de Acción Nacional, a favor. Claudia Garfias Morena, a favor. Almadeliana Navarrete Rivera, Grupo Parlamentario Morena, a favor. Alejandro Pérez Cuellar, Grupo Parlamentario del Partido Verde, a favor. Samantha Garza, Partido de Acción Nacional, a favor. Fátima Cruz, del Partido Verde, a favor. Se aprueba el dictamen con 18 votos, Presidenta. A favor. Pues no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión de la 16ª reunión ordinaria de la Comisión de Movilidad, correspondiente a la 66ª legislatura del Congreso de la Unión, siendo las 19:04 horas del día 21 de abril de 2026. Se cita la 17ª reunión ordinaria el próximo jueves 28 de mayo a las 17:30 horas en modalidad presencial. Muchísimas gracias a todos y a todas. Fue una excelente reunión. Gracias.